¿El ego es solo un truco? Esa es una pregunta que el alma susurra en la soledad de la madrugada, y la respuesta que buscamos está en aquello que el silencio no logra callar. Tal vez alguna vez te hayas sentido atrapado en un ciclo donde la búsqueda de sanación y paz se repite una y otra vez, pero el resultado siempre es el mismo. Te encuentras en una rutina que, por fuera, puede parecer exitosa o incluso espiritual, pero que por dentro lleva un eco de ansiedad. Es el dolor de quien, aun dedicándose al autoconocimiento, tropieza con sus propios patrones de autosabotaje. Es esa sensación sutil pero persistente de que estás viviendo una vida que en el fondo no es realmente tuya. Existe una disonancia profunda, un desajuste vibracional, y la búsqueda de un propósito más grande no alcanza a llenar el vacío. Esa angustia, ese cansancio de intentar manifestar cambios y ver que todo sigue igual, es la señal de que tu frecuencia interna está clamando por alineación. Lo que muchas veces dirige tu vida no es tu yo esencial, sino una sofisticada estructura neurótica de supervivencia. Claudio Naranjo nos invita a dar un paso atrás y ver al ego no como un enemigo moral, algo que deba combatirse con rigidez, sino como el hijo de la necesidad. El ego es esa armadura que vestimos en la infancia para poder sobrevivir a lo que parecía ser un amor condicionado, una fijación de la personalidad que busca seguridad y aceptación. Es la máscara que se volvió piel, el resultado del trauma que la mente intenta silenciar. Esa ilusión de un yo separado y persistente tiene un peso real, y la neurociencia nos ayuda a comprender el truco. El neurocientífico Antonio Damasio nos presenta el yo autobiográfico, el ego, como la compleja red de memoria y conciencia que el cerebro construye para mantener la homeostasis y la identidad social. Ese yo autobiográfico es la historia que nos contamos sobre quién creemos ser, y esa narrativa está cargada de memorias antiguas y patrones no resueltos. En realidad, el ego es un proyecto de control, un intento constante de preservar la identidad social y evitar el dolor. Es tu pasado disfrazado de presente. Pero la verdad que libera no está en destruir esa armadura, sino en desenmascarar el truco. La promesa de este viaje no es un milagro rápido, sino un camino de regreso hacia ti mismo. Vamos a descubrir juntos por qué ciertos dolores insisten en volver, cómo la neurociencia espiritual explica la repetición de esos patrones y, lo más importante, cómo puedes identificar cuándo tu ego está pilotando el avión de tu vida. Aprenderás una técnica sencilla para retomar el control, transformando la frecuencia vibracional de la ansiedad en una intención elevada. Este camino de regreso, inspirado en las enseñanzas profundas de Claudio Naranjo, Carl Jung y Gabor Maté, es una invitación a soltar la persona, la máscara, y reencontrarte con tu esencia auténtica. Para avanzar en el camino de la sanación, necesitamos identificar la adicción más sutil del ego, la búsqueda constante de recompensas rápidas. El ego es un depredador de tu energía y la secuestra a través de la necesidad de validación externa, el elogio, la aceptación social, el me gusta que aparece en la pantalla. Esa es la dosis de dopamina del ego, un placer inmediato que se convierte en el mayor saboteador de tu coherencia emocional y de tu paciencia vibracional. Al buscar esa aprobación, desvías la energía de tu verdadera intención de sanar y la diriges hacia la actuación, hacia el deseo de parecer despierto o evolucionado frente a los demás. El ego se alimenta de esa adicción a sentirse superior, lo que podríamos llamar espiritualidad performática falsa. Esta trampa no es solo psicológica, también es neurocientífica. El circuito dopaminérgico de recompensa es poderoso y el ego lo utiliza para mantener el control. Con cada validación, el cerebro recibe un pico de placer que refuerza el ciclo de que agradar es más importante que sanar. Es una ilusión de autocontrol que te mantiene atrapado en un bucle de ansiedad. Si tu valor depende de la mirada del otro, tu frecuencia vibracional jamás estará alineada con tu esencia, sino con la escasez de afecto que el ego intenta compensar. Es la disonancia entre lo que deseas manifestar y la carencia que realmente emites. La transmutación comienza con una práctica sencilla, pero de un profundo impacto en tu sistema nervioso,
y en tu frecuencia vibracional. La técnica de la pausa previa a la recompensa es un modelo mental que desactiva la urgencia dopaminérgica del ego y la transforma en una intención elevada, la gratificación diferida del yo auténtico. Antes de actuar por impulso para obtener reconocimiento o aprobación, antes de publicar la frase de luz o responder a una provocación, detente y siente tu cuerpo. El ego grita urgencia. El yo esencial responde con presencia consciente. Pregúntate, ¿estoy actuando en busca de un estatus inmediato, el ego? ¿O estoy actuando en coherencia con mi sanación profunda, el alma? Responder a esa pregunta en silencio es el primer paso para revertir la adicción y recuperar la energía que el ego te ha estado robando. Muchas personas se sumergen en la espiritualidad creyendo que la solución es simplemente pensar positivo, pero ese enfoque superficial ignora el verdadero motor del ego. La revelación más profunda sobre la ley de la atracción es esta. El ego se enfoca en el miedo a la pérdida y al hacerlo, vibra desde la carencia. Está tan ocupado tratando de evitar que ocurra lo peor que, inconscientemente, atrae exactamente aquello que más teme. Esto genera una disonancia vibracional devastadora entre lo que dices que deseas, a nivel consciente, y lo que realmente emites, a nivel inconsciente. Tu frecuencia no está hecha de palabras, sino de la resonancia de tu verdad emocional, esa que muchas veces permanece bloqueada por traumas no resueltos. Esa urgencia por controlar el futuro es un disfraz del ego. Se presenta como responsabilidad o precaución, pero en realidad es una huida del presente y una señal de profundo desalineamiento vibracional. El ego opera desde la certeza de que algo malo está por suceder y por eso siente que debe adelantarse, manipular, planear y prever todo. Esa rigidez mental y esa prisa son las grandes saboteadoras de tu poder de manifestación, porque el flujo de la vida y del universo opera en el tiempo divino, no en la ansiedad del yo autobiográfico. Imagina al ego como un imán oxidado. Sí, tiene poder de atracción, pero al estar cubierto por los residuos del pasado, traumas, miedos, patrones de no merecimiento, solo logra atraer repeticiones de esos mismos patrones. La limpieza del campo, es decir, la sanación emocional profunda, es el requisito previo para que la atracción auténtica se manifieste. Necesitas disolver la herrumbre de la carencia y del miedo, permitiendo que tu esencia vibre en abundancia y en una paz inquebrantable. La verdadera atracción no consiste en forzar un deseo, sino en convertirte en la frecuencia de la realidad que quieres vivir. La autosabotaje más peligrosa ocurre cuando el ego se apropia del camino de sanación para alimentar su propia sensación de superioridad. Es la trampa de quien usa la espiritualidad para construir una nueva máscara de perfección. La persona que afirma, yo soy luz, o yo soy el creador de mi realidad, mientras por dentro juzga duramente a quienes se encuentran en otra etapa de despertar. Esa es la inflación del ego. El ego se adueña de los contenidos grandiosos de tu potencial, el self, y los utiliza para sentirse más especial o más evolucionado. En lugar de trascendencia, lo que ocurre es un aumento de rigidez y juicio. Existe una prueba sencilla para el alma que revela si estás en el camino de la trascendencia o en el de la inflación. El ego espiritual se caracteriza por la falta de sentido del humor sobre uno mismo y por la crítica severa hacia los no despiertos. Donde hay rigidez y una seriedad exagerada respecto al propio proceso, el ego está al mando. La verdadera sabiduría, el yo esencial, se manifiesta a través de la compasión profunda hacia uno mismo y hacia los demás, junto con la humildad de reconocer que la sombra forma parte del viaje. El propósito de la sanación no es la perfección, sino la coherencia. La diferencia entre la trascendencia del ego y la inflación del ego es el punto central. La inflación es cuando el ego se apropia de los contenidos espirituales para crear una identidad grandiosa. La trascendencia, en cambio, es la rendición compasiva del ego al flujo de una conciencia más amplia, donde la vulnerabilidad se convierte en la mayor fortaleza. El ego usa la espiritualidad para huir del dolor. El yo esencial usa la espiritualidad para transmutar el dolor.
No necesitas ser perfecto para ser digno de sanación ni de amor. La mayoría de las personas intenta combatir los síntomas del ego sin comprender su origen, y ese es el error fatal. Claudio Naranjo nos revela que el ego es esencialmente la pasión, la fijación emocional que dirige la estructura mental y la personalidad. El ego es una herida, una compulsión neurótica que se estableció como una estrategia de supervivencia. Es nuestra forma de lidiar con la privación y con el miedo de no ser amados de manera incondicional. Para liberarte no necesitas luchar, sino comprender. Piensa, por ejemplo, en la fijación del ego tipo 2, el ayudador. Su pasión es el orgullo, que se disfraza de una generosidad constante. Aquí, el ego se manifiesta en la compulsión de ser útil para que, a cambio, reciba valor y evite el miedo profundo al rechazo. Se entrega hasta el cansancio, no por desbordamiento, sino por la necesidad neurótica de mantener un vínculo. La virtud, la generosidad, se transforma en la pasión, el orgullo de sentirse indispensable. El ego no es la acción de ayudar, sino la intención de usar la ayuda para manipular el afecto. El giro liberador no está en matar al ego, sino en identificar el miedo original que la pasión intenta ocultar. En el caso del orgullo del tipo 2, lo que se esconde es el sentimiento profundo de no ser digno de amor incondicional. La verdadera libertad reside en darte a ti mismo lo que buscas desesperadamente en los demás: aceptación y dignidad. El ego se disuelve no con fuerza de voluntad, sino con la luz de la conciencia y la compasión hacia la herida original. El ego es un maestro de la represión emocional, una táctica de control que cobra un precio altísimo en tu cuerpo y en tu frecuencia vibracional. Para el ego, sentir incomodidad es una amenaza. Por eso crea un bloqueo neuroemocional que impide el flujo natural de las emociones. Como advierte Gabor Maté, la represión se traduce en bloqueos físicos y disfunciones con niveles elevados de cortisol durante largos periodos de tiempo. El cuerpo se convierte en el espejo de la represión egoica, gritando lo que el alma no puede callar. Es el desalineamiento vibracional en su forma más tangible. El método más directo para desarmar la narrativa del ego y restablecer la coherencia es la escucha del cuerpo. El cuerpo no miente. Es tu proto-yo, Antonio Damasio, en acción, mapeando tu estado físico y emocional. Es el primero en registrar el desajuste interno. Pregúntate, ¿qué me está enseñando mi cuerpo a través de señales sutiles de incomodidad, tensión o relajación sobre mi paciencia y mi frecuencia vibracional? La verdadera paz es una coherencia físico-emocional, donde la mente y el cuerpo hablan el mismo idioma. Por eso el silencio es más poderoso que la intención forzada. El ego usa la intención como un instrumento de control, intentando forzar la manifestación. El yo auténtico, en cambio, usa el silencio como espacio de escucha y de recepción. Piensa en la ley de la atracción de la naturaleza. La semilla no grita para crecer, simplemente manifiesta su proyecto interno en silencio. La sanación ocurre en el silencio interior, donde la urgencia del ego no puede penetrar y donde finalmente puede ser la frecuencia de la paz que buscas. Muchas personas buscan la espiritualidad con la creencia inconsciente de que ésta las volverá completas o sin defectos. Esa idea es una extensión del perfeccionismo egoico que inevitablemente conduce a la frustración. El ego se apega a la espiritualidad vacía porque le permite mantener su máscara de perfección, evitando el trabajo real de integrar la sombra. El ego actúa como un editor de imagen, tratando de borrar todas tus imperfecciones. Solo acepta la luz, mientras rechaza y reprime lo que resulta incómodo. Pero la verdad, como enseña la psicología profunda, es que la sombra, lo inconsciente reprimido, es el combustible bruto de tu poder. El yo esencial no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de acoger el dolor y transformarlo. La consecuencia inmediata de esa huida es la parálisis del miedo a fallar. Esa es la voz del ego, que prefiere la previsibilidad del sufrimiento, lo ya conocido, al riesgo de la transformación y la incertidumbre. El ego prefiere la rigidez de su armadura, aunque duela, antes que la vulnerabilidad de la libertad. Tienes que aceptar que la sanación no significa la ausencia de sombras,
sino el alineamiento de todas tus partes. El efecto Pigmalión es el poder que tienen las expectativas para influir en la realidad, pero cuando el ego está al mando, invierte ese efecto. Al proyectar inseguridad y miedo a la pérdida, el ego programa inconscientemente a las personas y a las situaciones para que confirmen su baja vibración. No necesitas hacer un esfuerzo para atraer. Lo que realmente necesitas es coherencia. Ese es el error fatal de quienes intentan controlar el tiempo divino. Proyectan únicamente ansiedad y escasez. Tu campo electromagnético no responde a tu deseo superficial o a tus palabras, sino a tu creencia inconsciente y vibracional. El ego es tu creencia de no merecimiento hecha acción, y el universo responde a esa frecuencia más profunda. Si deseas abundancia, pero vibras carencia, el ego está ganando, y la manifestación se bloquea por la disonancia. La clave es la técnica de la presencia plena ante lo inesperado. Para desactivar la necesidad del ego de prever y controlar, debes seguir 3 pasos simples. Escucha el mando del miedo del ego. Obsérvalo sin identificarte con él. Respira y siente la emoción en el cuerpo. No la reprimas, permite que fluya. Afirma el Wu Wei, la no acción. Acepto lo que el momento trae y actúo desde mi esencia sin la prisa del ego. Este es un acto de supremacía del yo esencial sobre la urgencia del ego. Solo en esa calma consciente puedes manifestar desde la autenticidad y no desde el miedo. El ego interpreta soltar el control como rendirse o fracasar, y por eso se resiste con todas sus fuerzas. Confunde la entrega con la pasividad. Pero la sabiduría ancestral nos enseña que el desapego auténtico es el vacío creativo, el espacio de silencio y receptividad donde una nueva realidad puede sintonizarse. El concepto oriental de Wu Wei, la no acción, aplicado al ego, no significa no hacer nada, sino actuar desde la autenticidad y el alineamiento, y no desde la ansiedad egoica. Es la metáfora del agua. El agua no lucha contra la piedra, la rodea, la desgasta o la disuelve, fluyendo suavemente según su naturaleza. El agua representa la fluidez, el ego representa la rigidez. El error fatal de quien intenta controlar el tiempo divino es confundir entrega con pasividad. La entrega, en realidad, es la supremacía del yo esencial sobre la urgencia del yo egoico. Es la mayor prueba de confianza en el flujo de la vida y en tu capacidad de atraer lo que es tuyo sin forzarlo. El desapego es ese vacío creativo donde tu verdadera manifestación puede finalmente ocurrir. El ego es un maestro en usar los arquetipos para crear etiquetas de desempeño. Lo que la mayoría no comprende es que las nociones de energía masculina y femenina no tienen que ver con el género, sino con flujos internos de conciencia. El ego las utiliza como etiquetas de actuación para compensar inseguridades profundas. Piensa en el ego masculino. Se convierte en el general sin mapa, control, rigidez y acción desmedida sin la sabiduría intuitiva. El ego femenino, por su parte, se convierte en la reina en fuga, emocionalidad sin estructura, dependencia excesiva y autoanulación. La coherencia emocional es el matrimonio alquímico entre ambas energías, donde la acción, masculina, está guiada por la intuición, femenina. La clave para la transformación es la plasticidad cerebral. Bruce Lipton, Joe Dispenza. Tú puedes, de manera activa, reprogramar el hábito de ser tu propio ego. La verdadera sanación es la creación de nuevos caminos neuronales que prioricen la escucha del yo esencial, en lugar de la repetición inconsciente de los patrones egoicos. Es un acto de amor y de intención elevar tu frecuencia y acoger todas tus partes. Había una mujer que buscaba manifestar la relación ideal durante 3 largos años, dedicándose a rituales de gratitud y afirmaciones positivas. Sin embargo, solo atraía parejas indisponibles o tóxicas, repitiendo un patrón de soledad dentro de la relación. Estaba atrapada en la falsa espiritualidad performática, pero su dolor inconsciente era que su ego guardián, el miedo a la intimidad y a la pérdida, estaba al mando. El ego dudaba profundamente de su merecimiento, y esa creencia inconsciente sabotaba cada oportunidad de felicidad, proyectando la inseguridad que alejaba al compañero.
El punto de inflexión no fue otro ritual, sino la inversión de expectativas. Ella dejó de luchar contra el ego y comenzó a observarlo. Percibió que su creencia egoica sobre el merecimiento, el trauma invisible, bloqueaba el amor. La verdadera rendición ocurrió cuando dejó de actuar para atraer y comenzó a ser la persona que merecía el amor, acogiendo su vulnerabilidad y convirtiéndose en un puerto seguro emocional para sí misma. La lección más profunda es que el ego es la estructura de creencias que no se mueve. La vida solo cambia cuando tú mueves la creencia. La manifestación solo ocurrió tras la caída de la máscara y la aceptación de su dignidad innata. Cambió la frecuencia del no merecimiento por la coherencia del amor propio. Al final, la verdad liberadora es esta: el ego no es un demonio que deba ser exorcizado, sino un mapa del lugar donde el alma se perdió. Es el truco de la mente para proteger una herida antigua, y la libertad surge de la comprensión compasiva. La sanación no consiste en anular el pasado, sino en despertar del sueño de la persona. El siguiente paso práctico es el ejercicio de la escritura de la sombra. Inspirado en Carl Jung, encuentra un silencio acogedor y dale voz y nombre a los miedos de tu ego, esa armadura. Escribe lo que el ego más teme y las voces de crítica. Luego escribe la respuesta de tu yo esencial, transmutando el miedo en combustible para la acción auténtica. Concluimos con la sabiduría de Gabor Maté, quien nos recuerda que el trauma y la represión egoica tienen un impacto físico real. El cuerpo es el espejo de la represión. La verdad que libera es la reconexión con el cuerpo y la aceptación de las vulnerabilidades del yo esencial. La transformación de la frecuencia vibracional no es un acto de esfuerzo, sino de alineamiento con tu esencia. Si llegaste hasta aquí, debes saber que la luz de tu conciencia ya brilla más fuerte que nunca. Sigue honrando tu camino de valentía, porque tu sanación es un faro para el universo y para quienes también buscan el regreso a casa. Nos gustaría saber qué enseñanza de este video sobre el ego tocó más tu alma y desafió un patrón hoy. Deja tu comentario y ayúdanos a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima travesía, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.